Por Izquierda Unida. Bueno, pues con la venia. Nos hablaba el Ministerio Público, por ejemplo, de la cuestión de la organización criminal y la asociación ilícita, que tenía una razón de ser por parte de esta acusación. Y es que, claro, desde el punto de vista jurídico, que efectivamente es un delito que empieza a operar a partir del año 2010, pero es que, como hemos visto en la declaración del señor Bárcenas, pero quizá no hemos podido concretar, esa forma de actuar se lleva hasta el año 2011, cuando el señor Villarmir le entrega una cantidad de dinero al señor, a través del señor Lapuerta, para las elecciones generales del año 2011. Es decir, que esa estructura de funcionamiento para llegar fondos al Partido Popular para actividades, vamos a decir, no confesables, y por parte de un empresario constructor con contratos con la administración pública, se pudo realizar hasta el año 2011. Queremos recordar, esta Acusación Popular de Izquierda Unida, que ya en el año 98 impulsamos la detención del señor Pinochet, que abrió evidentemente un gran debate jurídico a nivel internacional, sin el apoyo de la Fiscalía, por supuesto, y fue esta acusación popular con otras acusaciones populares, y lo logró. La acusación, sí, por supuesto, que recurrió a la Fiscalía de la detención del señor Pinochet, claro que la recurrió, y ahí hay dos autos, tanto de los juzgados centrales como de la sección, desestimando los recursos de la Fiscalía. Y simplemente quería indicar ese aspecto, que tenemos experiencia, sabemos de qué hablamos, son muchos años ya acusando, y por delitos tan importantes y tan notorios, incluso a nivel internacional, como el que acabo de relatar, ¿no? Sobre la caja B, ¿no? Y sobre la contabilidad, se ha dicho ya mucho. Entendemos que por una parte es fundamental, evidentemente, el testimonio del señor Bárcenas a la hora de valorar esa documentación. No cabe la menor duda, fundamental. Más aún cuando esa documentación aflora porque se filtraba por parte de una tercera persona que ha declarado en este juicio, el señor Trías, que, vamos a decir, le hurta esa documentación sin que tenga conocimiento del señor Bárcenas, la fotocopia, y finalmente acaba en manos del país. No es el señor Bárcenas el que filtra interesadamente esa documentación. Una documentación que es negada, evidentemente, por todos los dirigentes del Partido Popular, por el señor Bárcenas incluido, pero que vamos a decir, vicisitudes procesales y reales, y quizá sobre todo el hecho principal de haber acabado en prisión el señor Bárcenas, hace que comience efectivamente una época de colaboración con la justicia y de traer documentación, ¿no? Sobre la documentación que analizamos y que entendemos que es absolutamente veraz, aunque pueda haber algún apunte, vamos a decir, que sea erróneo, que no es lo mismo que sea falso, que sea erróneo, es evidente que es una contabilidad clandestina. Una contabilidad que no está sujeto a una fiscalización por el Tribunal de Cuentas, ni siquiera por un auditor o elemento parecido. Es una documentación que, de la que lo que se deduce es que tanto el señor Lapuerta como el señor Bárcenas, vamos a decir, hacen un control mutuo, porque aquí hay una documentación que no ha aflorado. Están los visés del señor Lapuerta, que la secretaria del señor Lapuerta que compareció aquí sí que indicó que reconocía algunos visés como el señor Lapuerta, ¿no? Y eso hay que tenerlo en consideración. Claro que lo decía la secretaria del señor Lapuerta. Pero, claro, la otra documentación que falta sobre los papeles del PP o papeles de Bárcenas son las tarjetitas que el señor Lapuerta iba realizando por cada apunte. El señor Lapuerta también llevaba su propia contabilidad, absolutamente, que estuviese algún día analizada por los auditores de la IGAE, pues supongo que sería absolutamente ya sorprendente para ellos, ¿no? Según manifiesta el señor Bárcenas, según reconoció el señor Fraga, el sobrino del fundador del Partido Popular o de la Alianza Popular, que también anotaba el señor Lapuerta cuando se le hizo esos pagos también. Eso reconocía el señor Fraga, por ejemplo. Claro. Y el señor Lapuerta llevaba también su propia contabilidad, solo con tarjetitas, pero pasa que el gerente, el señor, dentro de esa jerarquización, de esa estructura que tenía organizada, vamos a decir, la asesoría y gerencia del Partido Popular, era el señor Bárcenas, que llevaba, vamos a decir, un apunte más certero y más desarrollado. Y el señor Lapuerta llevaba sus tarjetitas, con sus apuntes. Es decir, había otra contabilidad que no hemos podido conocer, aunque hay indicios y pruebas más que elementales, de luego la declaración del señor Bárcenas, de que el señor Lapuerta era partícipe de esa forma de llevar la contabilidad opaca del Partido Popular, ¿no? Y además, no es momento quizá de meterse en ello, pero está claro que si el juzgado central de instrucción número 6 está investigando qué es lo que sucedió al respecto de determinadas personas que estaban en el gobierno vinculadas al Partido Popular sobre obtener documentación que tenía el señor Bárcenas y que estaba dando lugar a un gran revuelo social, es evidente que esos papeles algo
no solo algo, sino en un todo, eran un peligro para quien aparecían en esos documentos, ¿no? El dinero B funciona porque en principio no deja rastro, en principio. Es una forma de defraudar, claro. Cuando uno paga una Coca-Cola en un bar y no hay ticket ni hay nada, evidentemente es muy complejo poder probar que se ha comprado esa Coca-Cola y que se ha recibido un importe por ello, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero lo que está claro es que cuando, por ejemplo, se dice la contabilidad elaborada por el señor Bárcenas sobre la contabilidad opaca del Partido Popular, que X fondos luego son transferidos la contabilidad A troceando las donaciones, aparece. Cuando se dice que una hipoteca fue abonada por el partido, por la caja B del partido, para, vamos a decir, tratar de compensar a una víctima del terrorismo, aparece. Cuando hay que comprobar que en La Rioja sí que hubo una transferencia de la cuenta A a la cuenta la contabilidad del Partido Popular, para pagar eso, aparece. Cuando el señor Bárcenas nos dice que es que ese dinero viene porque en Pontevedra hubo un embargo, aparece el embargo. Claro. Y de luego 15 de los 16 anotaciones sobre trozamiento de donaciones para blanquearlas tienen un reflejo. Tienen su otro reflejo. Es normal que el señor Rajoy no quiera reconocer que ha cobrado pagos en B. Sería reconocer que ha estafado al conjunto de la ciudadanía durante años y años. Es normal. Eso es entendible. Pero claro, incluso el señor Rajoy en su declaración entiende esta acusación una contradicción manifiesta. Primero se le preguntó si tenía una caja de seguridad en su despacho, dijo que no. El señor Arenas dijo que sí, que fue el que le entregó ese despacho, que sí tenía la caja de seguridad. Luego el señor Rajoy dice que no, es que él se fue al despacho de presidencia. El señor Arenas dijo que el despacho de presidencia estaba el señor Fraga, porque se lo había cedido él, y cuando le dijo, bueno, pues estaría en el despacho de Aznar. Dice, ¿dónde está el señor Aznar? Dice, porque el señor Aznar está en la Moncloa. Es decir, no dio una explicación racional, porque el señor Rajoy sabe que tiene una caja de seguridad. ¿Y por qué era importante esa caja de seguridad? Porque el señor Bárcenas nos ha indicado claramente que se le entregó dinero al señor Rajoy. Y algunas cantidades suculentas, 25.000 euros, por ejemplo. Ya pretende cuando desmonta la caja B. Cuando, por supuesto, que la justicia se pone a actuar. Son cantidades como para, efectivamente, el señor Rajoy sabe que les ha metido una caja de seguridad. Es lo que entiende esta acusación, ¿no? Regulación fiscal realizada en el año 2012, aprovechando el Real Decreto que viene a dar naturaleza a una amnistía fiscal finalmente declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. La amnistía fiscal, qué curioso, y eso nunca hay que olvidarlo, impulsada por el gobierno del Partido Popular. Estamos aquí juzgando la reforma del Partido Popular, y quienes hicieron esa reforma y se lo hicieron de dinero negro al Partido Popular, finalmente tratan de beneficiarse de una amnistía fiscal llevada a cabo por el Partido Popular. Curioso. Otra circunstancia. No, evidentemente, supongo que esa amnistía fiscal no se ideó para el señor Urquijo, pero sí se ideó para personas como el señor Urquijo, que el Partido Popular conoce, porque sabe que existe dinero negro, porque pagó su obra con dinero negro. Nosotros sí que entendemos que en el caso de este delito y comprendemos la situación en la que se contaban los actuarios en el año 2015, 2014, 2015, ¿no? Claro, pues sobre sus hombros de uno y otro parece que descansaba, vamos a decir, que el partido del gobierno fuese, por decir, acusado de haber defraudado la hacienda pública, pero que a la vez tenía la responsabilidad de cuidar de ella. El ministro de Hacienda en ese momento, el que mismo que impulsó la amnistía fiscal. Pero claro, con esa presión dentro del Ministerio, con una posibilidad de una interpretación, vamos a decir siempre, buscando una interpretación, en este caso favorable a los intereses del Partido Popular, podemos entender que esa presión era vamos a decir, direccionalmente en la línea de exonerar al Partido Popular, ¿no? Pero claro, de nuevo, es una línea que al fin y al cabo lo que hace es parapetar respecto a este tipo de fraudes, en este caso el que cometió el Partido Popular en el año 2008, ¿no? Y encima la agencia tributaria, claro, lo que hace, poco desmintiendo la posición que en este caso mantuvo el Ministerio Fiscal, la Guardia del Estado no se manifestó al respecto sobre este delito. Una acusa, pero no manifestó en informe y lo agradecemos casi, la verdad, ¿no? Pero claro, el Ministerio Fiscal nos dice, no, es que son donaciones que muchas de ellas están ligadas a empresarios, esta pieza está abierta, pero vamos a ver, si estamos juzgando que en el año 2007, los hechos luego en el año 2008 no está prescrito absolutamente, y los informes de la agencia tributaria dicen, en el año 2008 Unifica recibió 880.000 euros en negro.
que no aparecen en la contabilidad en la contabilidad del Partido Popular, de Unifica, ni del fisco, es decir, del conjunto de ciudadanos españoles y españolas. No aparece. Igual que en la contabilidad, igual que el ejercicio fiscal 2007. Es decir, sobre el año 2008 lo que tenemos es que la cuota defraudada por parte de Unifica no puede llegar a que se podamos acusar por delito fiscal de Unifica de 2008. Otra cosa es lo que ocurre, evidentemente, en el ámbito administrativo sobre la investigación en curso, que una vez termine este procedimiento deberá continuar sobre ese ejercicio fiscal 2008. Es decir, no significa que en el año 2008 Unifica haya tenido una conducta regular, no. Lo que significa es que no llega al suficiente tanto, vamos a decir, de culpa como para que penalmente sea relevante, pero sí administrativamente. Pero en el caso del Partido Popular, ese dinero pagado en B a Unifica, lo que viene a decir es que evidentemente el Partido Popular ha tenido unos ingresos en B. Podemos un momento discutir hasta qué punto debemos hablar o no sobre si eso han sido pagados por el señor Bellarmir, sobre ese tipo de empresarios de la construcción, pero lo que es evidente, cuando la agencia tributaria eleva un procedimiento a los tribunales por los pagos en B que ha recibido una empresa, por ejemplo, no hay que determinar todos los pagos en B de quién han sido esos pagos en B. Muchas veces, de hecho, pueden ser de actividades, vamos a decir, en relación al gran público y que, como no se puede determinar esos pagos de quién vienen, tampoco es necesario. Lo que está claro es que hay una entrada de dinero B porque luego con ese dinero B sale para Unifica, ¿no? Claro, se nos decía que es que en el informe del perito del catedrático emérito, ya, señor Pérez Royo, no se indicaba una cuota, pero es que la cuota no la tiene que determinar el señor Pérez Royo, sino en este caso las acusaciones. Y evidentemente nosotros lo que hacemos en nuestro escrito de acusación es recoger la liquidación que realiza la agencia tributaria hipotéticamente que podría ser imputada, ¿no? El folio 21.050 de las actuaciones, ¿no? En la liquidación informe de la agencia tributaria de 17 de marzo de 2015, ¿no? Y ahí es evidente, aparece una cuota por parte del Partido Popular a pagar de 220.167 euros. Ya incluso, aunque no fuesen de empresarios, aunque fuesen de solo 5.000 euros, son 800, al menos 800.000 euros que el Partido Popular no ha declarado. Y desde ese momento los convierte en ilícitos. ¿Y por qué es importante? Por una parte, porque al resto de organizaciones políticas que están ocurriendo vamos a decir, en procesos electorales, vamos a decir, ese partido está ocultando al resto de organizaciones políticas que dispone de más fondos. Pues eso es importante. Está ocultando que dispone de más fondos para su propia actuación política como partido. Y cuando decide el Partido Popular, sean legales o no las donaciones recibidas, ocultarlas, está convirtiendo en ilícitas esas donaciones. Porque las oculta, porque las saca del juego democrático, que es lo que hizo el Partido Popular. Sacarlas del juego democrático. Más aún cuando nosotros luego sostenemos que esas donaciones, muchas de ellas tienen un objetivo finalista, que era evidentemente enturbiar la contratación pública y ganar a costa de lo que no se puede ganar en una litis, vamos a decir, limpia. La contratación, ¿no? O influir para que hubiese más contratación, que es otra forma también de pervertir la contratación pública, ¿no? Puede ser contratar de forma errónea o puede ser aumentar la contratación cuando el país no lo necesita, ¿no? El caso es que el Partido Popular decidió tomar esa forma de actuar y es ocultar al conjunto de la ciudadanía, a los órganos de control, que tenía una serie de donaciones que no eran irrelevantes, eran relevantes para, evidentemente, tener un juego democrático sano y limpio. Y convirtió esas donaciones en ilícitas y, por tanto, desde ese momento, absolutamente, vamos a decir, exigibles desde el punto de vista, una vez hemos conocido la realidad de ellas, exigibles por parte de la agencia tributaria, del fisco español, de las autoridades fiscales de nuestro país y de la ciudadanía que aquí esta acusación popular está representando en este caso, ¿no? O algunos de ellos, de esos ciudadanos, ¿no? Y por tanto entendemos que, claro, y hacemos nuestro el informe pericial del señor Pérez Royo, las indicaciones que hay en nuestros escritos de acusación. Voy a intentar acelerar un poco porque veo que si no me voy metiendo en más tiempo del que le había prometido a la sala. En todo caso, sí que también, obviamente, hacemos nuestra sobre la capacidad de la acusación popular de acusar de este delito, lo que dice el magistrado instructor en su acto judicial, folios 84-85 de acto de apertura judicial, ¿no? Como indicábamos, ¿no?
Delito de asociación ilícita. También lo ha indicado ya el compañero sobre la pertinencia de acusar su delito. Ya ha indicado al comienzo, porque nosotros hemos reducido, vamos a decir, el impacto de este delito sobre la asociación ilícita, no agresión criminal, porque entendemos que los hechos vinculados hasta el año 2011, y dado que el señor Villarmir, que es la prueba, vamos a decir, de que sí que esa estructura, vamos a decir, de allegar fondos al Partido Popular queda limitada hasta el año 2010, porque no vamos a entrar en lo que pagó o no el señor Villarmir, que no ha comparecido en este juicio, y porque evidentemente la prueba quizás sea un tanto escasa de momento al respecto. Bien, asociación ilícita, jurisprudencia del Tribunal Supremo, una estructura, al fin y al cabo, que no tiene por qué ser compleja, como ya se indicaba, así era, permanente en el tiempo. Pues bueno, desde que efectivamente el señor Rosendo Naseiro fue detenido, pues empieza esta otra asociación ilícita en este caso, ¿no? Diferente a la que existía en el Partido Popular hasta principios de los años 90, ¿no? Con una jerarquía que es evidente, pues el señor Lapuerta hacía solo tarjetitas y el señor Bárcenas hacía ya todo un compendio desordenado, sin control, evidentemente, para su consumo interno, y para su consumo interno, incluso, claro, es normal, consumo interno para, por una parte, poder acreditar, o más o menos, que evidentemente se había cobrado un dinero, y también, en un momento dado, cuando hubiese ese tipo de disputas que son lógicas en los seres humanos, decirle a los dirigentes jerárquicos del Partido Popular: oiga, es que ustedes también han cobrado. Claro, pero es algo absolutamente normal dentro de la práctica de los colectivos humanos y cómo funcionan, por supuesto, que normal, ¿no? Claro, porque al fin y al cabo podía parecer a veces que el señor Bárcenas es como la cabeza de turco de toda esta forma de operar, ¿no? O sea, lo que es evidente es que si la dirección del Partido Popular no solo se hubiese acabado con las donaciones anónimas vía legalmente, que tenían toda la facultad para haberlo hecho, y todo un gobierno con mayoría absoluta, por ejemplo, es evidente que si ese tipo de donaciones se hubiese querido de la dirección del partido cortar, pues se hubiese hecho. El señor Bárcenas lo anotó, el señor Lapuerta también. El señor Lapuerta era ya muy, muy mayor. Sus declaraciones, incluso la que asistió este letrado luego con una tarjetita escrita y tal, bueno, son las que son, pero también, como aquí ha acreditado, por ejemplo, con el señor Inda, es evidente que parece que fuera de los tribunales el señor Lapuerta decía otra cosa. Claro está, ¿no? Además, aun cuando incluso hay otro tipo de informaciones sobre las presiones que incluso la familia del señor Lapuerta llegó a denunciar. Eso es así. Eso necesita jerarquía permanente en el tiempo, estructura sencilla, no compleja. Claro, ¿y cuál era la finalidad de esa asociación ilícita? En la que, de cierta forma, el señor Cristóbal Páez también había participado, vamos a decir, de una forma quizá más como cómplice que como, bueno, no cómplice, no como coautor al fin y al cabo, ¿no? Pero, claro, ¿cuál era la finalidad? La finalidad era de conseguir y organizar los fondos que el Partido Popular necesitaba, o bueno, sí, necesitaba al fin y al cabo, ¿no? Porque además aquí se ha demostrado que efectivamente el Partido Popular en un momento dado tenía una falta de liquidez en algunos aspectos, ¿no? Y aparte, en las campañas electorales, por eso vamos a ver qué ocurre con la investigación, pero es evidente que hay unos topes de gasto y, bueno, era necesario obtener más dinero para, al fin y al cabo, realizar actividades propias del partido, actividades en este caso que estaban, vamos a decir, tamizadas con una actuación ilícita, ¿no? Claro, esta forma de actuar solo puede considerarse, vamos a decir, como una forma permanente de delinquir. Claro está. Es de forma constante buscar fondos para posteriormente, vamos a decir, defraudar a la hacienda pública, como está siendo objeto de acusación. Algunos incluso hablan de blanquear capitales. Veremos en la otra pieza, evidentemente, hasta qué punto llega el tráfico de influencias y los cohechos, pero es evidente, por ejemplo, como estamos viendo en el ámbito de los delitos fiscales, con un objeto, o sea, al objeto, al fin y al cabo, de por lo menos defraudar a la hacienda pública, ¿no? Sobre el delito de aprehensión indebida, que ya me va quedando menos, pero todavía me queda un poquito, que sobre todo con impulso acusa al Ministerio Fiscal, ¿no? Bueno, nosotros
entendemos que efectivamente ese delito se ha producido, pero diferimos en cuanto a, vamos a decir, al grado de participación del señor Lapuerta, el señor Bárcenas, disculpen, así como incluso el señor Páez en un momento dado, ¿no? Entendemos que estamos ante una complicidad. Es lo que entendemos, ¿no? Y en apoyo de esa tesis, luego citamos la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2008, STS 80/2018. Entendemos que, vistos los... Es decir, el señor Lapuerta también tenía, al fin y al cabo, un cierto dominio del hecho, ¿no? Y intentar o imputarle la responsabilidad absoluta también al señor Lapuerta, al señor Bárcenas, pues entendemos que no es apropiado, y más aún en relación a esta sentencia del Tribunal Supremo, teniendo que, al fin y al cabo, es como una especie de delito especial, y que es el autor realmente quien infringe el deber de custodia, ¿no? Pero bueno, no debe cansarle simplemente con citar la sentencia de 15 de febrero de 2018, 780/2018. Entendemos que tienen, vamos a decir, suficientes elementos como para sostener o entender cuál es la posición de esta acusación sobre el delito de represión indebida imputado al señor Bárcenas, ¿no? Que entendemos que es una complicidad. Sobre la falsedad contable, hemos hablado ya y hemos realizado un análisis sobre los delitos fiscales. Nosotros, en principio, partimos de la idea que nos encontramos ante un concurso contra el delito, está subsumido el delito contra la hacienda pública, invertir el artículo 8 del Código Penal. Cabría entender, y por eso en nuestro escrito de acusación realizamos, vamos a decir, indicamos una alternativa, en el sentido que se puede entender que no resulta subsumible. Partimos de la idea que sí, pero alternativamente se podría entender que no queda subsumido este delito de falsedad contable. Y al respecto citamos la sentencia de 16 de febrero del año 2001, la STS 264 de 2001, en la que, bueno, se indica una serie de requisitos para que se pueda entender que este delito no resulta subsumible, que el sujeto tenga la obligación por ley tributaria de llevar una contabilidad mercantil, libros de registros fiscales, que se hayan hecho anotaciones contables ficticias, que se haya metido la correspondiente declaración tributaria, o que la que se haya presentado refleje una falsedad contable evidente, y que la cuantía exceda, vamos a decir, de 240.000 euros, ¿no? La cuantía falsificada, vamos a decir, ¿no? Entendemos que se da esa, en este caso, en el caso que se está enjuiciando respecto de luego al IVA de 2010 y al IVA de sociedades 2008-2007, y por tanto esa posibilidad queda abierta a la sala, que sea quien valore efectivamente cómo debe finalmente de punirse, porque entendemos que se debe punir en todo caso, ¿no? Y que hay elementos probatorios e indiciarios más que suficientes para así hacerlo, ¿no? Y también, si acaso como apunte final sobre esta consideración, la sentencia de 14 de octubre del año 2019, ¿no? Y ya vamos a ir terminando. Como les había prometido no llegar a las 3 de la tarde, es cierto que quizá por eso era una posibilidad de haber continuado mañana, pero bueno, entendemos que las aseguraciones ya hemos hecho un trabajo en conjunto. El Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado, asociaciones populares. Nuestras posiciones están muy claras. Las posiciones acusatorias están muy claras, ¿no? Dentro de este elenco diverso, que al fin y al cabo también enriquece el debate jurídico, pero que nosotros obviamente defenderemos que no sean nuestras posiciones las que finalmente sean acogidas por la sala, ¿no? Sobre las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. La alegada por el señor Bárcenas, la colaboración con la justicia. Nosotros en nuestro escrito de modificaciones no hemos dicho nada al respecto, y quizá un tanto enojados porque el señor Bárcenas no quiso responder a nuestras preguntas. Y bueno, una acusación tiene quizá derecho a mostrar ese enfado, ¿no? Y solo a preguntas del Ministerio Fiscal y de Abogacía del Estado, y además creemos que hubiese sido enriquecedor responder también a las preguntas de las uniones populares. Pero no podemos negar que estamos en este juicio
también gracias a lo que aporta el señor Bárcenas, y que es evidente que el señor Bárcenas, en su declaración solo al Ministerio Fiscal del Estado, ha hecho un esfuerzo, vamos a decir, por deponer, por ampliar, por explicar los detalles de su situación, y en su momento, luego, este letrado que estuvo presente en la declaración del señor Bárcenas de 15 de julio, famosa ya, incluso teatralizada y llevada al cine, de 15 de julio del año 2013, es evidente que también el señor Bárcenas aportó en esa declaración una serie de documentación. Hay un documento, el señor Bárcenas, introducido en este plenario, en el que indica también cuál es su posición al respecto. Por tanto, nosotros, evidentemente, si esa circunstancia modificativa de la seguridad penal es acogida por la Sala, nosotros no nos opondremos a ella y menos aún no lo recurriremos, porque entendemos que es razonable que sea acogida. No podemos decir lo mismo respecto a la circunstancia alegada de reparación del daño. Y hacemos nuestro, en este caso, lo manifestado por la Abogacía del Estado. Claro, se está jugando con el dinero del año 2008 para pagar el 2007. Entendemos que no se está jugando limpio, entendemos que no se debe aplicar esa atenuación de reparación del daño a los responsables de UNIFICA. Así lo entendemos y así acogemos la posición de la Abogacía del Estado, que entendemos que la hora es suficiente, y la Sala de luego atendió con interés lo que se dijo al respecto, y por qué no procede, evidentemente, a aplicar esa reparación del daño y ese, al fin y al cabo, esa carambola que parece nos quiere hacer colar la defensa, sobre todo de UNIFICA, el señor Gonzalo Quijo y Belén. Sobre el resto de cuestiones planteadas, sobre todo en la cuestión de la prescripción, lo que se plantearán, bueno, nos indicamos lo que ya hemos hecho e hicimos en las cuestiones previas. Creo que ya nuestra posición quedó resuelta o quedó explicitada, no hace falta dedicarle más tiempo, y aparte lo que han indicado nuestros compañeros de las acusaciones, ¿no? Sobre la cuestión de las costas, y volviendo quizá al principio, y volviendo también a esa posición benevolente de parte de las acusaciones, ¿no? Y que incluso cuando se citaba por parte de la defensa de la señora Montero la cuestión de una trabajadora, de luego esta acusación no era sensible al respecto. Y ya le dijimos, además, que no estuviesen tanta preocupación respecto al escrito acusatorio, porque era provisional y porque ya llegaría el momento de las modificaciones y veríamos, ¿no? Se ha desarrollado este juicio, en el que, como se indicaba, obviamente veníamos pertrechados con el auto de apertura de juicio oral, con el auto de transformación de PA, para, evidentemente, sostener la acusación, con los indicios que hablan en la causa, porque es cierto que hay diferentes emails que pueden ser comprometedores, pero tampoco es cuestión. Es decir, esta acusación, desde luego, lo que no tiene es un ámbito absolutamente vindictivo. Quiere destruir la vida de la gente. Lo que sí no quiere es que se defraude contra la hacienda pública, eso es evidente. Que se cometan delitos que, vamos a decir, desvirtúen el sistema democrático español, que desvirtúen el juego limpio entre organizaciones políticas y democráticas de este país. Eso es lo que luego no queremos. Pero tampoco no va la vida en ello la situación de la señora Laura Montero. No nos va en ello, eso está claro. Y en ese juego de discusión entre las acusaciones, luego esta acusación ha tenido a bien plantear que quizá lo más benévolo era, bueno, centrar en quienes son los responsables, quienes tenían las cajas de seguridad, en quienes han regularizado 1 millón cada uno de euros, en que al fin y al cabo, dentro de esa capacidad de dirección, como dicen los trabajadores, y de coacción hacia el trabajo de los empleados, evidentemente, pueden haber involucrado a quien al fin y al cabo no es responsable. Y por eso, en un momento dado, valoramos que quizá lo más adecuado es obviar las sospechas sobre el conocimiento y sobre la ayuda para llevar a cabo ese plan defraudador. Pero, como decía, en esta posición benevolente hemos optado por sacar a la señora Laura Montero. Y no por otra cosa. Costas. Entonces, costas, que tampoco es que sea una cuestión de salida, nos preocupa, simplemente citamos porque es al fin y al cabo un supuesto un tanto parecido, en la que se retuvo una acusación en época 1, Gürtel época 1, la sentencia de la Audiencia Nacional del 2018, que se remite en la página 1541 a la sentencia del 2015, 865-2015 del Tribunal Supremo, sobre que no cabe la condena en costa de ese tipo de supuestos, y evidentemente también la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre o 14, ya me equivoco a veces, de octubre de 2020, Gürtel época 1, en el que también un supuesto parecido no cabe costas en este caso, ¿no? Entendemos, más aún cuando ha quedado ya patente que partimos del aval de luego de los magistrados instructores, ¿no?
Y concluyendo, simplemente solicitamos los términos expuestos en nuestro escrito de acusación, que sean acogidas, vamos a decir, estos procedimientos acusatorios. No he terminado las penas, sobre todo como respecto al señor Bárcenas, porque aquí, por ejemplo, está pendiente, por ejemplo, la posible aplicación de la atenuación por colaboración con la justicia, que será la sala quien deba valorarlo, que ha sido solicitado. Ha habido alguna otra circunstancia justificativa de la responsabilidad penal que ha sido alegada. No vamos a hacer mención a ella, que entendemos que de oficio incluso la sala puede acogerla o no. Ya creo que saben ustedes a cuál me refiero. En todo caso, sí que, y para acabar, como conclusión, estamos concluyendo, al fin y al cabo, este primer juicio oral sobre lo que es la contabilidad B, específicamente de Génova. ¿No? Porque en otro juicio, efectivamente, hemos estado hablando de una serie de contabilidades que también tenía el señor Correa, otros municipios de Madrid, pero lo que corresponde a este juicio oral, que de cierta forma ya ha sido avalada también por el Tribunal Supremo y una sentencia anterior de esta sala, esta sección segunda, ¿no? Tenemos que son unos hechos graves, muy graves, que han tenido un correlativo de ensuciar el actuar político y democrático de este país, que ese tipo de hechos tiene una concreción penal, que no estamos hablando de acusaciones políticas, pero evidentemente en la que ha habido una actuación por parte de los dirigentes del Partido Popular que ha, vamos a decir, fracturado, por una parte, la confianza de la ciudadanía española no solo en los partidos políticos, sino en su financiación, que ha fracturado, vamos a decir, cómo se entendía la relación entre el mundo empresarial de este país y determinados partidos políticos, en este caso el Partido Popular, que ha fracturado, al fin y al cabo, la confianza de muchísimos ciudadanos sobre el actuar de los dirigentes políticos, en este caso un partido político de gobierno como Partido Popular. Ahora lo que cabe es solicitar una sentencia justa, por supuesto una sentencia que sea justa, pero que sea justa en el sentido de que, teniendo en cuenta los tipos penales invocados, teniendo en cuenta la certeza de que, de luego, la mayor parte de ellos sí que son aplicables a lo que ha sido enjuiciado, tengamos una sentencia que, aparte de justa, sea ejemplar, y que, por lo menos, vamos a decir, dé satisfacción a esos elementos que para nosotros son fundamentales a la hora de tener una justicia, vamos a decir, que sea de satisfacción, en el sentido de llevar esos elementos que queremos tener una sociedad democrática, de lo que sea, que haya justicia, que haya verdad, que haya reparación, ¿no? Y que sea también, por si decíamos la ejemplaridad, un elemento para la no repetición de los hechos que han sido enjuiciados. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a cerrar